Hola, ¿cómo están? La situación de cuarentena que estamos viviendo me lleva a subir por primera vez un video a YouTube con la intención de que sea de gran utilidad para todos mis alumnos y por qué no también para sus familias que tengan ganas de incursionar un rato en el dibujo. Acá les voy a traer algunos tips de cómo dibujar un rostro humano. Y como vamos a trabajar con la figura humana, me gustaría comentarles, a modo de introducción, que el estudio de la figura humana fue algo de gran interés a lo largo de la historia del arte. Incluso llegó a tener el mismo interés que el estudio de la arquitectura. Y esto ya viene desde la antigüedad. Por ejemplo, en la antigüedad clásica de los griegos, en el siglo V a.C., tenemos esta escultura, el Doríforo de Policleto, muy importante por dos cuestiones. Por un lado, por la posición de la figura, el famoso contraposto que será de gran influencia posteriormente, y también por el canon de proporción que establece Policleto. Teniendo en cuenta esta idea, para obtener una figura humana bien proporcionada, armónica y por lo tanto bella, lo que tengo que tener en cuenta es que el tamaño de la cabeza se repita 7 veces o 7 veces y medio en la altura total de la figura. Si yo tengo en cuenta esta regla que establece Policleto, lo que voy a evitar es hacer figuras, cuerpos humanos que me queden con la cabeza muy grande, o por lo contrario, cuerpos que me queden muy grandes y la cabeza muy chiquita. La idea de canon, la idea de regla, fue variando a lo largo de la historia del arte. Si avanzamos un poco, en el Renacimiento, una figura clave fue Leonardo da Vinci, que no solo hizo un estudio exhaustivo de la figura humana, sino también de la naturaleza toda. Pero en lo que concierne a la figura humana, Leonardo, en este dibujo conocido como el hombre de Vitruvio, lo que hace es cuantificar por medio de módulos las distintas medidas y proporciones de la figura humana. Cuento todo esto, vuelvo a reiterar, a modo de introducción, porque nosotros para dibujar el rostro también vamos a tener en cuenta algunas medidas y proporciones de los elementos que componen a una cara. Por eso les pido que agarren una hoja, un lápiz y que dibujemos juntos. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un óvalo con un trazo suave. Siempre les diría que dibujen con un trazo suave, porque eso me permite después marcar algunos detalles con un trazo más firme. Una vez que tengo el óvalo ya dibujado, voy a tomar la mitad teniendo en cuenta el ancho del mismo, de la siguiente manera. Una vez que dividí el óvalo a la mitad de esta manera, voy a tomar el alto del óvalo y marcar la mitad del mismo también. Ahora bien, si la altura total del óvalo la divido en 3 partes iguales, en el primer tercio voy a marcar para obtener la altura de mi nariz. Por encima de la mitad del óvalo voy a trazar 2 líneas muy suaves de esta manera, y por debajo de la nariz voy a trazar de nuevo 2 líneas muy suaves. Esta es la estructura básica de un rostro. Esta estructura básica que acabamos de dibujar nos va a servir, por un lado, para marcar una simetría en el rostro con ayuda de ese eje vertical o mediatriz que hicimos al comienzo. De esta manera, y al igual que pasa en toda la figura humana, todo lo que tenga de un lado de ese eje lo voy a tener que repetir del otro. Las 2 líneas verticales que dibujé por encima de la mitad del óvalo me van a servir para ubicar los ojos y que de esta manera no me quede uno más alto que el otro. Las 2 líneas paralelas que dibujé por debajo de la mitad del óvalo me van a servir para dibujar a la boca. Vamos a empezar a dibujar los ojos. Lo primero que quiero dejar en claro es que no hay una sola forma de dibujar ojos. Habrá quienes dibujen los ojos de una manera más almendrada. Sé que a muchos adolescentes les gusta mucho el dibujito japonés. Por ejemplo, los personajes de Dragon Ball, los ojos tienen una forma más cuadrada y ya incluye la ceja. Que cada cual dibuje el ojo que quiera o que le salga. Lo que sí pido que tengan en cuenta es que la distancia de un ojo y el otro
es lo que mide un ojo. Esto lo pueden comprobar ustedes mismos tomándose la medida del ojo y van a ver que si colocan esa medida en el centro coincide con el inicio del segundo ojo. Que cada cual dibuje los ojos que quiera. Fíjense que yo también tuve en cuenta de ubicarlos dentro de estas dos líneas paralelas que dibujé en la estructura básica. Y una vez que tienen hechos los ojos, vamos a tomar el globo ocular y vamos a bajar con una línea suavecita hacia abajo, una línea vertical, y eso nos va a indicar el ancho de mi boca. Si yo tengo en cuenta esto, no me va a pasar nunca más de dibujar caras y que me quede la boca muy ancha o la boca muy angosta. Y fíjense que yo no voy a dibujar la totalidad de los labios, simplemente dibujo el labio superior e insinúo con una pequeña sombra el labio inferior. De esta manera me queda ya la boca dibujada, porque si dibujaría los dos labios me quedaría medio como la boca de piñón fijo y no es la idea. Entonces yo sugiero dibujar el labio superior teniendo en cuenta que por lo general es más angosto que el labio inferior. El labio inferior suele ser más ancho, pero yo solamente lo insinúo con una pequeña sombra. Ya tenemos los ojos, ya tenemos la boca, vamos con la nariz. De nuevo, no hace falta dibujar toda la nariz, porque el tabique yo lo puedo insinuar a la hora de sombrear o pintar mi dibujo. Lo que sí pido tener en cuenta es la forma que tiene la nariz. Y si yo tanteo con mis dedos, voy a ver que tengo 3 esferas. Una grande en el medio y 2 más chiquitas hacia los laterales que corresponden a las fosas nasales. A la hora de dibujar mi nariz, yo las voy a insinuar a estas esferas, no la voy a dibujar por completo. Y cuando empieza a borrar la estructura básica, me va a quedar mi nariz ya dibujada. Ahora bien, si yo trazo una línea desde la altura de los ojos y desde la parte de abajo de la nariz, eso me va a dar con el alto que va a tener mi oreja. Y fíjense que a la oreja no la dibujo como si estuviese de perfil. Esta sería más la forma que tiene la oreja si la estuviese viendo de perfil. Pero cuando veo un rostro de frente, la oreja apenas se ve. Y lo que tengo que tener en cuenta es la altura. Coincide con la altura de los ojos con la parte de abajo de la nariz. Y fíjense que toda estructura que empezó con este gran óvalo es una referencia para ubicar todos los elementos que componen al rostro. Ahora, con un trazo más firme, yo voy a empezar a trabajarle más la forma final de mi cara. Le voy a dibujar la mandíbula, el mentón, le puedo trabajar los pómulos y le voy a ir dando la forma final a la cabeza que estoy dibujando. Obviamente, también le pueden trabajar el pelo, el peinado que ustedes quieran, o le quieren poner algún sombrero, lo que sea. Lo importante es que todos los elementos que componen a este rostro van a estar siempre bien proporcionados y en su debido lugar. Entonces, si tienen en cuenta los tips que les acabo de dar, siempre van a dibujar una cara proporcionada y armónica, porque lo que van a hacer a partir de ahora es dibujar un rostro teniendo en cuenta su proporción, es decir, su relación o correspondencia entre las distintas partes que la conforman. Pero el fin de este video es simplemente dar unos tips. La idea es que les resulte como una base para que a partir de ahora ustedes puedan emprender la búsqueda hacia una imagen personal. Y eso me parece muy importante. Si miramos el caso de este pintor argentino, Spilimbergo, van a ver que tiene una forma de trabajar la figura humana muy personal y particular. Los ojos suelen ser bien almendrados, la nariz suele ser muy prominente, es una imagen muy escultórica. Por lo contrario, Alfredo Butero, el otro pintor que forma parte de este libro, tiene también una manera de trabajar la figura humana muy personal. Incluso si ustedes googlean Frida Kahlo, Van Gogh, Picasso, los pintores que ustedes conozcan, van a ver que cada uno tiene una manera propia de trabajar la figura humana. Eso me parece lo más importante. Por eso espero que este video les haya servido como una base y que a partir de ahora busquen ustedes mismos la imagen personal.
Mis queridos, les mando un gran abrazo y espero que nos veamos pronto.